vínculos, manipulación y autoabandono. Hoy en el podcast de Akashica vamos a tratar este tema que fue el más votado por ustedes. Mi nombre es Thais, les doy la bienvenida a un nuevo episodio que voy a transmitir como siempre con mucha amorosidad, pero también de manera contundente, porque alguien te lo tiene que decir. Bloque 1. El inicio silencioso del autoabandono. El autoabandono en los vínculos no empieza de golpe. No empieza con un gran conflicto ni con una escena evidente. Empieza de manera silenciosa, casi imperceptible, y por eso es tan peligroso. Empieza cuando empezás a correrte a vos para sostener la armonía. Cuando minimizás lo que sentís para no incomodar. Cuando elegís callarte algo importante porque no es el momento, porque el otro está cansado, confundido, atravesando algo. Al principio parece empatía, parece madurez emocional, parece amor. Pero hay una gran diferencia clave entre empatizar y abandonarte, y esa diferencia está en el costo interno que empezás a pagar. El autoabandono aparece cuando, para que el vínculo funcione, vos empezás a funcionar cada vez menos como vos misma. Cuando empezás a adaptarte de más, a justificar actitudes que te duelen, a entender explicaciones que no te cierran del todo, pero que aceptás igual porque querés que la relación avance. Muchas veces esto se da con personas emocionalmente inmaduras o evitativas. Personas que no saben o no quieren sostener conversaciones incómodas, personas que, frente a un planteo genuino, no responden con presencia, sino con silencio, con distancia, con confusión o retraimiento. Y ahí es donde se activa el mecanismo más peligroso. En lugar de registrar que el otro no puede lidiar con el vínculo, empezás a preguntarte qué hiciste mal vos, qué dijiste, qué hiciste. Te volvés más cuidadosa con tus palabras, más paciente, más comprensiva. Empezás a medir cada gesto para no generar tensión. Y sin darte cuenta, empezás a caminar sobre puntas de pies dentro de tu propia relación. El autoabandono no siempre se siente como sufrimiento inmediato. Muchas veces se siente como espera. Esperar a que el otro se ordene, a que el otro te entienda, esperar a que te valore, esperar a que cambie. Y mientras tanto, vos te corres, te desplazás hacia un costado. Corres tus límites, tus necesidades, tu intuición, y te convences de que amar es aguantar, que vincularse es adaptarse, que si explicas mejor, si sos más empática, si mostrás más compromiso, el otro en algún momento se va a dar cuenta. Spoiler, lo que suele pasar no es eso. Pasa que al otro le empieza a quedar cómodo tu dinámica. Le es cómodo que vos sostengas, que entiendas, que esperes. Y cuando más te adaptás, más se refuerza ese desequilibrio. El autoabandono no nace del desamor hacia uno mismo, sino del miedo a perder el vínculo, del miedo al rechazo, del miedo a que si te mostrás completa, exigente y clara, el otro se vaya. Ese miedo es el terreno perfecto para que se instalen dinámicas tóxicas. Por eso este bloque es tan importante, porque antes de hablar de manipulación, refuerzo, intermitente, gaslighting y todos los demás términos, hay que entender dónde empieza todo. Y eso empieza cuando para sostener al otro, dejas de sostenerte a vos misma. Y ese es el punto exacto donde el vínculo deja de ser un encuentro y empieza a ser una negociación constante en la que siempre perdés vos. Bloque número 2. Justificar al otro. Amor, lealtad o miedo a perder quizás. Después del primer corrimiento interno aparece algo todavía más complejo, la justificación constante del otro. Justificar no es comprender, justificar es explicarle al dolor por qué tiene que quedarse. En ese punto muchas personas creen que están siendo empáticas, maduras o amorosas. Dicen cosas como, es que tuvo una historia difícil, no sabe vincularse, le cuesta expresar lo que siente, no es mala persona, está confundida, está enojado. Y puede que todo esto sea cierto, pero hay una pregunta que rara vez uno se hace. ¿Qué lugar quedás ocupando vos mientras explicás al otro? Porque mientras pones toda tu energía en entender, quedás pendiente de la otra persona, empezás a desatender una señal básica. Lo que estás viviendo te duele. La justificación se vuelve peligrosa cuando se transforma en una lealtad mal dirigida. Lealtad al vínculo, a la historia del otro, a la idea de, entre comillas, no abandonar, aunque para sostener eso tengas que abandonarte a vos misma. Y muchas personas confunden amor con aguante, confunden comprensión con tolerar lo intolerable, y creen que si explican mejor, si son más pacientes, si demuestran más compromiso, el otro en algún momento va a responder distinto. Pero la realidad es otra. Entender al otro no lo vuelve más responsable, lo vuelve más cómodo. Cuando justificas sistemáticamente, el otro no siente un límite, siente permiso. Permiso para no hacerse cargo,
para no revisar su conducta, permiso para seguir igual mientras vos te adaptás. Acá entra en juego algo muy profundo, el miedo a perder. Porque muchas veces no justificás porque no veas el problema, sino porque ver el problema completo implicaría aceptar una verdad incómoda, que el vínculo tal como está no es sano para vos. Y aceptar eso, eso puede doler más que seguir explicando. Entonces la mente hace lo que sabe hacer para protegerse. Racionaliza, busca causas, arma relatos que suavizan la realidad. El problema es que mientras justificás, algo interno se empieza a romper. Tu confianza en tu propia percepción. Empezás a dudar de lo que sentís, a minimizar tus necesidades, a pensar que quizás sos muy intensa, muy sensible, muy demandante. Y así, sin que nadie te lo pida explícitamente, vas achicándote. Porque cuando entendés todo del otro pero nadie entiende lo que te pasa a vos, el vínculo deja de ser un encuentro y se convierte en un desequilibrio. Amar no es explicar por qué te lastiman. Amar no es hacerte cargo de lo que el otro no puede sostener. Amar no es traducirte para que el otro no se incomode. La comprensión verdadera no te borra, no te deja en último lugar. No te exige renunciar a vos para que el vínculo siga existiendo. Y si para que una relación continúe necesitas justificar constantemente lo que te duele, no estás eligiendo amor. Estás eligiendo no perder, aunque el precio seas vos. Bloque 3. Seguro que ya escuchaste. Del rol del salvador. Y bueno, y de la trampa del sí me esfuerzo más, ¿no? Porque después de justificar al otro suele aparecer este rol que es mucho más absorbente. El rol del salvador, que no siempre se vive como yo te voy a salvar. Muchas veces se vive más como si soy más paciente, si me explico mejor, si me quedo, si demuestro que estoy. Que el otro, si ve todo eso, va a cambiar. Ahí empieza la trampa. Porque el rol del salvador nace de una idea muy instalada, que el amor verdadero se demuestra sosteniendo, acompañando, entendiendo incluso cuando duele, que si el otro está roto, confundido o herido, alguien tiene que quedarse firme. Y el problema no es acompañar, el problema es confundir acompañar con cargar. Y en este punto la persona empieza a poner toda su energía en el otro, en sus procesos, en sus miedos, en su historia, en sus silencios. Y cuanto más esfuerzo pone, más cree que eso debería tener algún efecto, que el otro debería darse cuenta, que debería valorar, que debería cambiar. Rara vez eso ocurre, porque el esfuerzo unilateral no genera compromiso, genera comodidad. El mensaje implícito que recibe el otro no es esto es importante, sino que no importa lo que haga, igual me van a sostener. Y ahí se produce una inversión muy peligrosa. La persona que da todo empieza a sentir ansiedad y la persona que recibe todo empieza a retirarse. El salvador cree que más esfuerzo va a equilibrar el vínculo, y en realidad lo desequilibra mucho más. Además, este rol suele estar alimentado por una fantasía silenciosa, la de ser especial, la de ser la única persona que entiende, la que se queda cuando los demás no pudieron, la que logra lo que nadie logró antes, la que lo comprende más que ningún otro. Y esa fantasía engancha fuerte porque le da sentido al sacrificio. El rol del salvador no es amor maduro, es una forma sofisticada de autoabandono. Porque amar no es rescatar, no es sostener lo que el otro no quiere sostener, no es demostrar valor a través del sacrificio. Cuando una relación solo funciona si uno se esfuerza al doble, no es una relación, es una dinámica desigual. Y algo importante para decir con claridad es que nadie cambia porque alguien se esfuerce más. La gente cambia cuando quiere hacerse cargo. Y mientras vos sigas ocupando el rol de sostén absoluto, le estás quitando al otro la posibilidad y la responsabilidad de crecer. El amor no necesita héroes, necesita dos personas disponibles. Y cuando el vínculo te exige salvar, no estás en una relación. Estás en una lucha silenciosa donde, pase lo que pase, terminás perdiéndote a vos misma, tu paz y tu salud mental. Bloque 4. Evitación emocional y castigo silencioso. Cuando una persona no puede sostener un vínculo desde la presencia emocional, suele aparecer la evitación. No como un no quiero estar, sino como un no puedo lidiar con esto ahora. La evitación emocional no siempre es explícita. Muchas veces se manifiesta de formas ambiguas. Respuestas cortas, distancia repentina, silencios prolongados, bloqueos temporales o esa sensación constante de que el otro se corre cada vez que algo se pone real. Y lo más confuso de esta dinámica es que no hay una pelea clara, no hay una discusión abierta, hay un retiro. Ese retiro suele aparecer justo después de que vos haces un planteo legítimo. Estás expresando una necesidad, marcas algo que te incomoda, un límite, pedís claridad o simplemente intentás hablar de lo que está pasando. Y en lugar de una respuesta adulta, aparece la ley de hielo. La persona evitativa no te dice no quiero hablar, simplemente desaparece emocionalmente, se ofende, se enoja. Y ese silencio empieza a funcionar como un castigo encubierto.
No porque necesariamente sea consciente, sino porque el mensaje implícito es claro. Si hablas de lo que sentís, perdés el vínculo. Y eso genera un impacto enorme en quien está del otro lado. La persona que ya venía adaptándose empieza a regularse en función del silencio del otro. Empieza a pensar 2 veces antes de hablar, a medir lo que dice, a condicionarse, a preguntarse si fue demasiado. Y el cuerpo entra en alerta. Aparece la ansiedad, la necesidad de reparar, la urgencia de volver al estado anterior aunque ese estado no fuera sano. La evitación emocional rompe algo fundamental, la seguridad vincular. Porque el vínculo deja de ser un espacio donde se puede hablar y se convierte en un terreno donde hay que cuidarse. Además, esta dinámica invierte los roles. La persona que plantea algo queda como conflictiva y la persona que se retira queda como tranquila o no problemática. Pero no hay nada más violento que el silencio usado para no hacerse cargo. La evitación no resuelve conflictos, los congela y lo que se congela no desaparece, se acumula. Con el tiempo, quien recibe el castigo silencioso empieza a dudar de sí, a preguntarse si exagera, a minimizar sus necesidades, a sentir culpa por querer hablar. Y así sin gritos ni insultos, se va instalando una forma de control emocional. Porque cuando el silencio regula el vínculo, el poder ya no está en el diálogo, está en quien se retira primero. Y el problema no es necesitar espacio, el problema es usar la distancia para evitar responsabilidad y dejar al otro atrapado en la incertidumbre. Un vínculo sano puede tomarse pausas, pero no castiga con silencio. No desaparece para disciplinar al otro, no bloquea la conversación como forma defensiva. Cuando el otro no puede sostener una charla incómoda y responde con hielo, no está cuidando el vínculo, está cuidándose a sí mismo a costa del otro. Y ahí es donde la dinámica deja de ser confusa y empieza a ser claramente dañina. Bloque 5. Ansiedad vincular y desequilibrio de poder. Cuando en un vínculo una persona se retira emocionalmente y la otra intenta acercarse, no es equilibrio. Se genera una asimetría de poder. El poder no aparece porque alguien quiera dominar, aparece porque alguien puede irse y el otro no. Después de la evitación y el silencio, la persona que todavía quiere sostener el vínculo entra en un estado de ansiedad vincular. No porque sea ansiosa de base, sino porque el contexto la empuja a ese lugar. Y el sistema nervioso interpreta la distancia como amenaza, como pérdida posible, como inestabilidad. Y frente a eso, el cuerpo busca reparar. Aparecen conductas que no nacen del deseo, sino del miedo. Escribir de más, explicar de más, justificarse, pedir perdón por cosas que no hizo, bajar expectativas, aceptar migajas con tal de no perder el contacto. La persona ansiosa no quiere controlar, quiere restablecer seguridad. El problema es que en esta dinámica, cuando más intenta acercarse uno, más se aleja el otro. Y eso refuerza el desequilibrio. La persona evitativa empieza a ocupar un lugar cómodo. Decide cuándo aparece, cuándo responde, cuándo hay contacto, cuándo no. Sin decirlo explícitamente, el mensaje es: el vínculo se da en mis términos. Y la otra persona, sin darse cuenta, empieza a acomodarse a eso, se amolda. Empieza a esperar, a tolerar tiempos que no le hacen bien, a aceptar vínculos a medias, a conformarse con momentos de cercanía que luego se cortan. Ahí la relación deja de ser un ida y vuelta y se convierte en una persecución emocional. El poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien puede retirarse sin consecuencias internas. Y esto es importante decirlo con claridad: la ansiedad vincular no es un defecto personal, es una respuesta adaptativa a un vínculo inseguro. Nadie se vuelve ansioso en un espacio donde hay claridad, presencia y coherencia. La ansiedad aparece cuando el terreno es inestable, cuando no hay respuestas claras y cuando el afecto es impredecible. En este punto muchas personas se culpan a sí mismas. Soy intensa, soy demandante, tengo que calmarme. Pero rara vez se preguntan si el vínculo que están sosteniendo les permite estar tranquilas. Porque no se puede estar regulada en un contexto que desregula. El desequilibrio de poder se consolida cuando una persona vive esperando señales y la otra administra presencia como si fuera un recurso limitado. Y cuanto más se estira esta dinámica, más difícil se vuelve a salir, porque ya no solo está en juego el vínculo, sino la autoestima, la seguridad y la propia percepción. Este bloque es clave porque muestra algo incómodo pero real. No todo vínculo se rompe por falta de amor, muchos se vuelven tóxicos por falta de equilibrio. Bloque 6. Refuerzo intermitente, la adicción al casi. El refuerzo intermitente es una de las dinámicas más adictivas que existen, no solo en los vínculos, sino en el comportamiento humano en general. Funciona así: no recibís afecto de manera constante, lo recibís a veces, de forma impredecible, sin patrón claro. Un día hay cercanía, palabras lindas, conexión. Al otro día silencio, distancia, frialdad. Y ese contraste genera algo muy potente en el cerebro: expectativa. El sistema nervioso no se engancha tanto con lo que recibe siempre, se engancha con lo que podría recibir, con la promesa implícita de que quizás ahora sí. Por eso estas relaciones no se sostienen por lo que son, sino por lo que prometen.
es el casi. Casi me elige, casi se abre, casi cambia, casi funciona. Cada pequeño gesto positivo, un mensaje, una caricia, una conversación profunda, actúa como una recompensa. No porque sea suficiente, sino porque aparece después de la carencia. Y esa alternancia entre vacío y cercanía genera un circuito muy similar al de la adicción. La espera, el alivio, la pérdida, la espera otra vez. La persona no está persiguiendo al otro, está persiguiendo la sensación que aparece en esos momentos buenos. El problema es que esos momentos no construyen el vínculo, solo mantienen la esperanza. Y la esperanza, cuando se sostiene por la inconsistencia, se vuelve una trampa. En este punto, muchas personas creen que están enganchadas por amor, pero muchas veces están enganchadas por dopamina emocional, y el refuerzo intermitente desordena la percepción. Hace que lo mínimo se sienta enorme, que lo básico se viva como un logro, y que lo que debería ser normal se sienta extraordinario. Y así, mi ciela, la vara baja. La persona empieza a agradecer cosas que antes daba por sentadas, una respuesta, un gesto, una presencia momentánea. Y cuando eso desaparece otra vez, aparece la ansiedad, la necesidad de volver a hacer algo para recuperar el contacto. El refuerzo intermitente también refuerza el autoabandono porque la persona empieza a pensar que si ajusta su conducta, si dice menos, si pide menos, si espera más, la recompensa va a volver. Pero no vuelve por mérito, vuelve por azar. Y ese azar es lo que mantiene atrapada la mente. Lo más cruel de esta dinámica es que no aparece violencia, no hay insultos, no hay gritos, hay confusión. Y la confusión cansa, desgasta y erosiona la autoestima. Porque cuando el afecto es intermitente, la persona deja de confiar en el vínculo y empieza a desconfiar de sí misma. Este bloque es clave para entender algo fundamental. No todo lo que cuesta vale la pena, no todo lo que engancha es amor y no toda intensidad es profundidad. A veces, lo que más cuesta soltar no es una persona, sino la ilusión que esta vez sí seas elegida. Bloque 7. La victimización como forma de manipulación. Cuando una persona no puede sostener responsabilidad emocional, muchas veces adopta un rol que parece inofensivo, incluso sensible, y es el rol de víctima. No se muestra como alguien agresivo, no ataca, no grita. Se muestra herida, cansada, superada por la vida, incomprendida. Y justamente por eso funciona. La victimización es una forma muy eficaz de manipulación porque desarma cualquier intento de límite. Cada vez que intentas hablar de lo que te duele, la conversación gira. Ya no se trata de vos, sino de lo mal que está el otro, de su historia, de sus traumas y de todo lo que no puede. Y entonces volvés a desplazarte a un segundo plano. La persona victimizada no dice no quiero hacerme cargo, dice no puedo. Y ese no puedo genera culpa en el otro. Culpa por pedir, por incomodar, por querer algo distinto. Y de a poco el mensaje implícito se vuelve muy claro. Si planteas algo, sos injusta. Si necesitas algo, sos egoísta. Si te alejas, sos cruel. Así la víctima nunca queda expuesta. Nunca es responsable. Siempre es alguien a quien hay que cuidar. Y vos sin darte cuenta empezás a ocupar un lugar que no te corresponde. El de contención emocional permanente. Escuchás, comprendés, bajás el tono, postergás tus necesidades porque no es el momento. Pero ese momento nunca llega. La victimización también sirve para evitar conversaciones incómodas. Porque cuando alguien se coloca como frágil, el otro deja de hablar con claridad por miedo a lastimar. Y ahí el vínculo se vuelve un campo minado. No podés decir lo que sentís sin sentirte culpable. No podés marcar un límite sin sentir que abandonás. No podés pedir reciprocidad sin sentirte exigente. Lo más confuso es que muchas personas que se victimizan realmente sufren. No están fingiendo dolor, pero sufrir no es lo mismo que hacerse cargo. Una cosa es tener heridas, otra muy distinta, y esto te tiene que quedar claro, es usar esas heridas para no responsabilizarse del impacto que se genera en el otro. Cuando alguien se refugia constantemente en su dolor para no revisar su conducta, el vínculo deja de ser horizontal, y cuando más empatizás, más poder le entregás, porque la empatía sin límites no cura, sostiene dinámicas injustas. La víctima manipuladora no te pide explícitamente que te sacrifiques, te hace sentir que hacerlo es lo correcto, y así el vínculo se sostiene sobre una premisa muy peligrosa. Uno siente, el otro aguanta. Y este bloque es importante porque muestra algo incómodo pero liberador. No todo el que sufre es inocente y no todo el que acompaña está amando bien. A veces poner un límite no es falta de amor, es el único acto de honestidad posible. Bloque 8. Empatía mal dirigida y gaslighting emocional. La empatía es una capacidad valiosa, pero cuando se ejerce sin límites puede volverse profundamente destructiva. En los vínculos tóxicos muchas veces no hay una agresión directa, hay algo mucho más sutil, una distorsión progresiva de tu percepción. La empatía mal dirigida aparece cuando entendés tanto al otro que dejas de entenderte a vos misma. Escuchás explicaciones que no terminan de cerrar, pero las aceptas igual.
registrás incoherencias, lo haces, pero las justificás. Sentís incomodidad, pero la relativizás. Y de a poco empezás a dudar de lo que sentís. Ahí entra el gaslighting emocional. No siempre viene en forma de frases explícitas como eso no pasó, o estás exagerando, no será mucho. Muchas veces es más fino, es como no era para tanto, lo entendiste mal, no dije eso, te habrás confundido, siempre ves lo negativo, estás muy sensible, siempre con esa voz suave, nunca elevando el tono. Y el mensaje no está en estás equivocada, es peor, es no confíes en tu percepción. Y cuando una persona empática escucha eso repetidas veces, empieza a reescribirse internamente. Empieza a pensar que quizás está pidiendo demasiado y que quizás está interpretando mal. Quizás su intuición no es confiable. Entonces, ajusta su conducta. Habla menos, pregunta menos, siente menos hacia afuera y procesa todo hacia adentro. La empatía mal dirigida hace que el foco esté siempre en el otro, en su intención, en su estado emocional, en su pasado, en sus límites. Mientras tanto, nadie se pregunta cómo estás vos. Y lo más peligroso en este proceso es que no se vive como manipulación, sino como confusión, porque la persona no siente que la estén lastimando, sino que ella está fallando. Ese gaslighting emocional rompe la relación con la intuición, y cuando perdés contacto con tu intuición, perdés tu brújula interna. Dejas de saber cuando algo no te hace bien, dejas de confiar en ese malestar sutil que antes te protegía. Empezás a necesitar validación externa para sentirte segura, y así el vínculo se vuelve cada vez más desigual, porque quien duda de sí misma es más fácil de manipular. Y esto es importante entender, es fundamental, que la empatía sin reciprocidad no es virtud, es vulnerabilidad. Empatizar no debería implicar anularte, comprender no debería exigirte traicionarte y acompañar no debería costarte la conexión con vos misma. Cuando para sostener un vínculo tenés que dudar de tu percepción, el problema no es tu sensibilidad, el problema es el vínculo per se. Y recuperar el eje no empieza entendiendo más al otro, empieza volviendo a escucharte a vos misma. Bloque 9. El falso mérito de darlo todo. Hay una idea muy instalada en el imaginario vincular, que cuando más das, más mereces, que el amor se construye a fuerza de entrega, sacrificio, aguante, que si vos das todo, el otro tarde o temprano lo va a valorar. Pero en las dinámicas tóxicas esa lógica no solo no funciona, sino que te deja sin nada. Dar todo no genera amor, genera acostumbramiento. Cuando una persona recibe más de lo que da de manera constante, no siente gratitud, siente derecho. El darlo todo suele venir acompañado de una fantasía silenciosa, que el otro va a darse cuenta, que en algún momento va a mirar hacia atrás y va a decir, mira todo lo que hizo por mí. Y eso rara vez ocurre, porque el sacrificio no educa al otro en la reciprocidad, lo educa en la comodidad. Cuando más te adaptás, más normal se vuelve tu entrega. Cuando más aguantás, más se corre el límite de lo tolerable. Cuando más das sin pedir, más se naturaliza que no pidas. Y así el darlo todo deja de ser un gesto amoroso y se convierte en una forma de autoexigencia silenciosa. Además hay algo todavía más profundo. Muchas personas confunden valor personal con utilidad emocional. Sienten que si no están dando, sosteniendo, comprendiendo, no son elegibles, que no son suficientes, que no son queridas. Entonces el vínculo se vuelve una prueba constante de paciencia, de lealtad, de resistencia. Y el amor no debería ser una prueba de aguante. Cuando das todo esperando que el otro cambie, no estás eligiendo al otro tal como es. Estás apostando a una versión futura que quizás nunca llegue. Y mientras esperás, tu energía se drena. Lo más doloroso de esta dinámica es que el darlo todo suele ser leído como debilidad, no como una virtud. No porque la entrega sea mala, sino porque la entrega sin límites desarma el deseo. El deseo necesita dos personas completas, no una que se vacía para que la otra se quede. La verdad incómoda es que no te eligen más por dar más, ni te aman más por aguantar más. No te respetan más por explicarte mejor. El respeto aparece cuando hay límites claros, cuando tu presencia no es automática, cuando tu energía no está siempre disponible. Dar todo no te hace indispensable, te vuelve invisible. Y soltar esta creencia no es volverte fría, es volverte justa con vos misma. Porque el amor sano no se mide por cuánto te sacrificás, sino por cuánto podés ser vos sin tener que desaparecer para que el otro se quede. Bloque 10. Volver a vos. Límites, claridad y dignidad vincular. Salir de un vínculo tóxico no empieza cuando el otro cambia, empieza cuando vos dejas de negociar con tu dignidad. Después de atravesar el autoabandono, la justificación, el rol de salvador, la evitación, la ansiedad, el refuerzo intermitente, la victimización, el gaslighting, el sacrificio excesivo, hay un punto en el que algo se vuelve inevitable. O volvés a vos, volvés a tu eje, o te perdés del todo, o colapsás. Volver a vos no es volverte fría, dura ni desconectada, es recuperar algo básico. Claridad interna, paz mental,
Claridad para ver las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Claridad para aceptar que el otro no puede o no quiere vincularse de una manera sana o de la manera que vos quisieras. Claridad para dejar de explicar lo inexplicable. Los límites no son castigos, son acto de amor propio. Un límite no es discutir, ni convencer, ni justificar. Es una decisión interna que se sostiene con coherencia externa. Cuando empezás a poner límites reales, algo se reordena. El otro deja de tener tanto poder y vos recuperás presencia. Porque el límite no está en lo que decís, está en lo que dejás de tolerar. Volver a vos también implica dejar de esperar que el otro valide tu dolor. Hay vínculos que no van a entender eso jamás, y eso no invalida lo que viviste. La claridad no necesita consenso, necesita de tu honestidad. En este punto aparece algo clave, la dignidad vincular. Esa sensación interna de estar en paz con tus decisiones aunque duelan, aunque impliquen soltar, aunque el otro no esté de acuerdo. La dignidad es elegirte sin necesidad de explicar por qué. Es dejar de mendigar presencia, es dejar de adaptarte para no incomodar. Cuando volvés a vos, cambia todo. Ya no perseguís, no justificás, ya no te perdés en la confusión del otro, ya no rogas por migajas. Empezás a preguntarte cosas distintas. ¿Cómo me siento en este vínculo? ¿Esto me suma? ¿Me expande o me achica? ¿Puedo ser yo sin miedo? Y si la respuesta es no, entonces no hay amor que valga. Y este bloque no es un final feliz, pero es un final honesto. Porque salir de una dinámica tóxica no siempre se siente como un alivio inmediato. Muchas veces se siente como vacío, como duelo, como silencio. Pero es un silencio que ya no castiga, es un silencio que ordena, es un silencio necesario. Y desde ahí, desde ese espacio recuperado, es posible volver a vincularse distinto. No desde la carencia, no desde el miedo, sino desde la presencia y del respeto mutuo.